¿ya? Que fue el gas, voy a poner acá el gas, que fue el que vimos de colores bien pardos, medio amarillentos, y el agua que queda en estado líquido. ¿Ya? ¿Ideas? ¿Quieren plantear aquí o quieren hacerlo de otra forma? Planteo. Planteamos. Ya. ¿Alguien? Voy a preguntar esto. ¿Alguien sabe de más o menos los estados de oxidación? No es importante, o sea, no es prioritario que se lo sepan, pero si manejan el concepto. ¿Alguien El estado de conoce? oxidación, el oxígeno es -2 y hidrógeno +1. Si está Ya, combinado con no metales. ya, perfecto. Eso es lo que sabe muy bien. Felicito harto. El cobre, por ejemplo, acá, ¿con qué estado de oxidación está? ¿Alguien sabe? 0. 0. ¿Y acá con? ¿Alguien puede ver eso? ¿Alguien podría verificar eso? No, ojo, lo estoy haciendo solamente para mostrárselos, ¿ya? No es necesario que ustedes lo hagan. Si ustedes pueden decir que lo hacen al tanteo, también funciona. ¿Ok? Pero no más que nada para mostrarles de que en estas reacciones, este es un redox, que lo vamos a ver en el capítulo 7. Quiere decir que hay transferencia de electrones, ¿ya? Una especie gana electrones que se llama reductor, perdón, que se llama la sustancia que se reduce. La otra especie cede esos electrones y es la sustancia que se oxida. En este caso, el cobre se está oxidando, por si acaso, ¿ya? Y el nitrógeno del ácido nítrico se está reduciendo, ¿ok? Porque, bueno, ahí después lo voy a explicar. Esto lo vamos a hacer más cortito, ¿ok? ¿Alguna idea para balancear? Los nitrógenos, por ejemplo. ¿Cuántos nitrógenos tengo a este lado? ¿Y cuántos nitrógenos tengo a este lado? A la izquierda hay 1 y a la derecha hay 3. ¿Qué podríamos hacer? Los 3 al de la izquierda. Si le ponemos un 3 de la izquierda a este, ¿sí? ¿Qué pasaría con los hidrógenos? ¿Cuadran? No, Sobra 1. Sobra 1, ¿ya? Probemos con otro número. Probemos, por ejemplo, con un 4. Yo diría que 4. 4, bien. Me ganó la pulseada ahí, ¿ya? ¿Cuántos nitrógenos tengo en este lado entonces ahora si le puse un 4? Hay 4 en la izquierda. Acá, 3. ¿Cómo balanceo? ¿Dónde podría poner para balancear? Un 2 en el... ¿Cómo se llama? El dióxido de nitrógeno. Muy bien. Ahí, 2. ¿Qué más? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 4. ¿Y acá? 2. 2. Por lo tanto, ¿qué podría ser? 2. 2. Ahí están balanceadas las ecuaciones. Ustedes también pueden buscar, esta es una ecuación muy clásica de la química, no es nada complejo. No voy a detallar el método redox, por supuesto, pero sí quería, por lo menos yo, que supieran que es una reacción que se utiliza en transferencia de electrones. ¿Ya? Ahí tengo balanceadas las ecuaciones en un primer punto. Bien, después me preguntan, ¿qué es lo que me preguntan? Ahí tengo balanceadas las ecuaciones y además me preguntan, me piden, calcule los pesos moleculares y compruebe teóricamente la ley de conservación de la materia en gramos, porque la ley de conservación es en masa y no en moles y no en gramos por mol y nada de eso, gramos, ¿ok? Masa. ¿Saben sacar pesos moleculares? ¿Saben qué es un peso molecular? ¿Alguna idea? Peso atómico de cada elemento. ¿Ya? Por ejemplo, eso es el... Voy a borrar acá. Voy a borrar. Como habíamos dicho, esto lo había escrito recién, ¿verdad? Que una molécula... Pero que en este no me lo he sacado. Molécula, ¿ok? De esto me dijeron que tiene... Sulfato de ferro me dijeron que tenía 2 hierros, 3 azufres y 12 oxígenos, ¿sí? ¿Cómo se calcula entonces? Bueno, y esto, si es para una molécula, también lo puedo hacer para un mol de moléculas. Si en vez de esto fuese un mol, cambio la palabra, acá serían solamente 2, va a ser el parangón acá. Estaría hablando de 2 mol de hierro, pero que esto se entienda. 3 mol de azufre y 12 moles de oxígeno. ¿Dudas hasta ahí o esto se entiende?
Me perdí con lo último que dijo. ¿Qué cosa? Esos son los moles de átomos, ¿cierto? Lo Moles de átomos. Ya. Ya. ¿Sí? ¿Se enganchó de nuevo o todavía no se engancha? Sí, no, ahí sí. Ya, perfecto. Eso es lo que se tiene que tener claro. ¿Cómo se calcula entonces el peso molecular? Todos los elementos tienen en su poder, ¿ya? Se les determinó propiedades que se llaman, por ejemplo, el peso atómico. ¿Sí? ¿Conocen el peso atómico? Dice que es la masa. Neutrones más protones. No, ese es el número máximo. Es la masa que hay en un mol de átomos o moléculas, dependiendo de lo que esté hablando. ¿Y cuánto es un mol? ¿Alguien sabe? En términos de moléculas. 6,022 por 10 a la 24. 6,02 por 10 elevado a 23. 23. No 24, pero es la idea. Está perfecto, ¿se acuerdan ahora? ¿Ya? Para el hierro me dicen que el peso atómico, estos son datos que están ahí también, ¿eh? El peso atómico, no estoy viendo tanto espacio virtual, lo estoy haciendo tan apretado. Bueno, lo voy a poner acá al ladito, ¿ya? Me dicen que el peso atómico de las sustancias, el peso atómico, por ejemplo, del hierro, me dice que es 55,85, las unidades son gramos dividido por mol. Eso significa, ¿ya? Si yo lo llevo como una tablita de conversión, que un mol de hierro, ¿ya? Pesa, ¿cuánto pesa? ¿Alguien sabe? Se le acabó la memoria al suyo. 55,8. Sí, me salió el 55,85. Esta es la base, como les decía, de esta estequiometría. Y Profe. esto, ¿sí? Para hacer los cálculos después no tenemos que aproximar ni uno, ¿cierto? No, ideal, trabájelo con las dos cifras que le dan. O sea, si le dan con Ya. esos datos, trabaje con los que le dan el informe, ¿ya? Porque hay discrepancias, hay unas tablas que tienen un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Pero eso es por errores de aproximación entre las veces que se ha intentado determinar, ¿ya? Pero el proceso a mí me interesa que ustedes lo hagan, más que el valor, ¿ya? Para terminar esta conversión, significa que en un mol, ¿ya? Hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hierro, ¿ya? Esto es clave. Y eso aplica, por supuesto, para el hidrógeno, para el oxígeno, para todas las moléculas, variando solamente este valor, ¿ya? Por ejemplo, para el azufre es 32,06 gramos por mol, ¿ya? Para el oxígeno, que ya me lo sé de memoria, así que se lo voy a poner todo acá, 16 gramos por mol, que se entienda que estos intentos de cosas son comillas para graficar la unidad. Para el sodio, esto da 22,99 gramos por mol. Para el hidrógeno son 1,01 gramos por mol. Todos esos valores ustedes después los pueden ver. ¿Qué me falta para...? Bueno, lo voy a terminar ahora después acá. Tengo oxígeno, hidrógeno, sodio, hierro, azufre. Son los elementos que tengo aquí, ¿ya? Me piden calcular los pesos moleculares. ¿Cómo calculo yo el peso molecular de la primera sustancia? Que alguien me diga. Cualquiera, por favor. No estoy atento al chat, por cierto. La sumatoria de... Sumándolo. ¿Y qué más? ¿Sumando los pesos moleculares? Multiplicarlo por la cantidad de moles que hay. Correcto. ¿Ya? Entonces sería, para el peso atómico de sulfato de hierro, sería 2 por 55,85. ¿Ya? ¿Qué más? 3 Lo voy a hacer hacia abajo. ¿Ya? 3 por... ¿Quiénes son 3 ahí? 32,06. 0,06, ¿ya? Y finalmente 12 por 16. 12 por 16, ya, 0,00. En rigor, importante para el cálculo, no que le pongan 00, pero sí para el término de las mediciones, porque, perdón, por el hecho que yo le estoy diciendo que es 16,00, ya, es que le garantizo de que en la décima y en la centésima es 0, solamente para efectos de ese
para efectos de esa explicación, ¿ok? Esto está en gramos por mol. Gramos por mol. Tienen que calcularme todos los pesos moleculares, ¿ok? Son 8 gramos por mol. Entonces el resultado, si yo sumo, me va a dar en qué? En gramos por mol. ¿Cuánto da esto? 399,88. Gracias. Ese es el peso molecular del sulfato de hierro. ¿Ya? ¿Se entendió? Pregunto, voy a hacer el segundo. ¿Ya? Porque aquí necesito que ustedes vean otra cosita. Lo voy a hacer acá, debido a mi desorden, ¿ya? De características. Pido disculpas. Pero voy a hacer el del hidróxido de sodio al lado. ¿Cuántos sodios tengo? ¿Cuántos oxígenos tengo? ¿Y cuántos hidrógenos tengo? Habrían 6 sodios. 6 de cada uno, ¿no? ¿Es de cada uno? 6. ¿Alguien está en discordancia con los muchachos? Yo, primero que todo. ¿Ya? Pero, ¿por ¿Hay qué? uno solo de cada uno? Hay uno solo de cada uno, muchas gracias. ¿Por qué hay uno solo de cada uno? Porque son no 6 piden... moles. Porque, No. ojo, solamente para Porque explicar el lo mol suyo. tiene solamente uno de cada uno. Pero son Exacto. 6 moles. Exacto, precisamente. ¿Ya? La composición del hidróxido de sodio es 1 de sodio, 1 de oxígeno o 1 de hidrógeno. Y 1 de hidrógeno. ¿Ya? En particular, en esta reacción, 6 moles estén reaccionando por cada 1 mol de hidróxido de hierro, ¿ya? Es sencillamente por el hecho de que está en esta reacción, ¿ya? Pero el hidróxido de sodio en sí siempre va a ser NaOH, ¿ya? Un hidrógeno, un sodio, un oxígeno, ¿ya? O 1 mol de hidrógeno, 1 mol de sodio y 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, según lo que dijo el compañero, ¿cuántos sodios tengo? 1. 1, entonces me queda 1 por 22,99, ¿ya? 1 por, lo estoy haciendo sencillamente escribiendo el 1 para que quede claro, ¿ya? 1 por 16,00 y 1 por 1,01. Todo esto en gramos por mol, gramos por mol, gramos por mol. Y esto me da, si yo lo sumo, 40. 40,00 gramos por mol. ¿Se entendió esto? Esto es clave de entender, muchachos, que el coeficiente estequiométrico, el numerito que yo rayé en rojo, no altera el peso molecular del elemento. ¿Ya? Entonces, si ustedes calculan el peso molecular del hidróxido de hierro, no crean que le voy a tirar todos los pesos moleculares, todos lo tienen que hacer ustedes, por supuesto, durante la semana, ¿ya? Pero si ustedes intentan calcular el peso del hidróxido de hierro, ¿con cuántos hierros debes encontrarme yo? ¿Con 1 o con 2? ¿Con 1? Con 1. 1 de hierro. ¿Cuántos de oxígeno? 3. 3. ¿Ya? ¿Y cuántos de hidrógeno? 3. 3. 3 de hidrógeno. Perfecto. Y ese va a ser el peso molecular de este hidróxido de hierro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y lo mismo usted tiene que hacer tanto para el sulfato de sodio, tiene que calcular el peso molecular. Este es dato, ¿ya? Porque este es un peso atómico, pero lo tiene que colocar igual. Para la ley de conservación de la materia lo necesita. Ese ya está por ahí. Tiene que calcular ese usted, ese y ese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo hacerlo ya? Agarrar a la dinámica de cómo hacerlo. Por lo menos los que me han preguntado y han participado. Los que no, por supuesto, después me pueden dejar preguntas tanto a mi correo como acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿Por qué no se dale. utilizaban los números adelante de los compuestos? Porque la composición del hidróxido de sodio, por ejemplo, de este caso, ¿ya? La molécula de hidróxido de sodio, si yo la dibujase, sería precisamente un sodio, un oxígeno enlazado a 1H. En realidad esto es un enlace iónico, ¿ya? De esa forma existe en la naturaleza el hidróxido de sodio. Si yo considerara el número de adelante, yo tendría que decir que son Na6 O6H6. Una cosa así. Vale. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí. No es lo mismo decir que 6 moléculas de hidróxido de sodio, que vendría a ser esta, ¿ya? Reaccionan con el sulfato férrico. ¿Ya? No es lo mismo decir que un mol de esta molécula que no existe, porque esta no existe, ¿ya?
reacciona con el sulfato férrico. Eso es lo que tienen que tener como concepto. En la naturaleza, lo único que saben que el argumento es la propia naturaleza. El hidróxido de sodio es una de sodio, una de oxígeno, una de hidrógeno. Nada más. Por eso no considero los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Eso sí se entiende? Bien. Voy a continuar con el... Sí, claro. No es sobre la guía más que nada. Que la guía en la tablita es necesario ponerle el desarrollo, se puede al tiro poner el número concreto de, por ejemplo, 399,88 gramos por. Lo ideal es que usted haga el desarrollo por lo menos de uno. De esa forma nosotros nos cercioramos, o sea, hacerlo por ejemplo así, que tú hagas uno con el desarrollo completo. No que me dejes la guía, por ejemplo, este ya lo podréis poner directamente 40, ya porque te lo regalé yo, o porque tú también lo calculaste y lo hiciste aparte y después le pones 40. Pero en rigor, de la forma que nosotros vemos que ustedes sepan, es precisamente que ustedes por último nos hagan un desarrollo, ¿ya? Que por lo menos... Que tenga un desarrollo. Exacto. ¿Ya? Porque si no, después no le va a dar. Ojo, porque si... O sea, a ver, ¿cómo explico esto? Si usted coloca los pesos moleculares distintos, distintos a los que nosotros calculamos por los datos que tenemos, a usted no le va a dar ¿cómo se llama? La que tenemos que comprobar ahora, la ley de Lavoisier, ¿ya? Porque lo vamos a comprobar ahora. ¿Sí? Ok. Lo que me dice la ley de Lavoisier, LL le voy a poner, es que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la masa de los reactantes? Estos coeficientes estequiométricos, ¿qué significan? ¿Qué unidad vendrían a ser? Moles. Moles o moléculas, ¿ya? En particular, para este caso lo vamos a trabajar en moles, porque me están dando los datos en, ya vamos por mol. Pero no se equivoquen que yo también podría decir que una molécula reacciona con 6 moléculas, o un mol reacciona con 6 moles, ¿ya? Y eso, como les decía, la base de la estequiometría. Si acá yo coloco un medio, ¿cuántos reaccionan acá? ¿Cuántos reaccionarían? ¿Un medio de moles o un medio de moléculas? Un medio de molécula en ese caso no se podría, porque tendría que dividir la molécula, pero un medio de moléculas, de moles, perdón. Si reaccionaran medio mol de acá de hidróxido de hierro, ¿con cuánto reaccionan? ¿Con 6? ¿O con la mitad? Habría que dividir cada mol por 2. Que no alcanzaría, sobraría en la... Claro, no estoy de acuerdo, pero yo le puse este medio, yo lo puse de manera ficticia. En el fondo, lo que dije es que toda la ecuación la divido por un medio. O la puedo amplificar por cualquier número. ¿Ya? Entonces, si yo amplifiqué todo por un medio, ¿acá cuánto me quedaría? Acá, perdón. 3, ¿ya? De esa forma se lee la ecuación química. Entonces, lo que saben con esta información es que un mol de sulfato de hierro reacciona con 6 de hidróxido de sodio y me generan 2 moles de hidróxido de hierro y 3 moles de sulfato de sodio. Si ustedes tienen esa información, si acá les doy como dato inicial, yo acá tengo 8 moles, ¿ya? Le puedo preguntar, calcule cuántos de hidróxido de sodio reaccionan, cuántos de hidróxido férrico se forman y cuántos de sulfato de sodio se forman. Si ustedes entienden esa tablita, de verdad que este curso se les va a ir por un tubo, ¿ya? Así que eso es lo importante con respecto a lo que tenía que comentarles frente a este tema, ¿ya? La masa de los reactantes, vuelvo al tema de la masa. La masa de los reactantes se separa la masa de los productos, ¿okay? ¿Cómo calculo yo las masas? ¿Alguien sabe la fórmula? ¿Alguien sabe? La del mol igual masa partido en masa molar. Que los moles son igual a la masa partido por el peso molecular, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Como dijimos que estos números coeficientes estequiométricos eran moles, ¿ya? Si yo multiplico los moles por el peso molecular, ¿qué voy a obtener? Fíjense acá. Gramos. Gramos. Y eso es lo que yo necesito precisamente para comprobar la ley de Lavoisier. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? El primer dato vendría a ser un mol, porque recuerde que, si bien es cierto, yo no lo escribí, aquí va un 1, ¿cierto? Me imagino que eso lo recuerda. Joaquín, dígame antes de que continúe.
Profe, que estoy medio confundido con la notación que pone. ¿Qué significa PM y PA? ¿No es lo mismo? Peso atómico es peso, cuando estamos hablando de peso atómico estamos hablando del elemento. Sin embargo, el PM es el peso molecular, que es cuando estamos ya hablando el total, de la compuestos. molécula. Exacto, de la molécula completa. Eso también tienen que tenerlo claro. Peso atómico, cuando hablo de elementos solo. Peso molecular, cuando ya estoy hablando de los elementos combinados dentro de una molécula. Nada más que eso. Eso es lo que ustedes tienen que tener claridad también. De hecho, lo dice, peso molecular, ¿no? Está la molécula, y el peso atómico referente al átomo, ¿ya? Al elemento propiamente. Pero bueno, muy buena la pregunta y buena la acotación. Denme un segundo, por favor. Y ahora sí. Continúo. Un mol, lo quiero transformar la masa de esto. Perdón. Transformar la masa de esta molécula, que es la del sulfato férrico. ¿Ya? ¿Por cuánto lo multiplico? 399,88, que agradablemente una compañera nos señaló. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense, si yo hago el análisis dimensional, ¿qué me quedan? Gramos. Listo. ¿Ya? ¿Qué más hay en las masas de los reactantes? Voy a correr un poquito. ¿Qué más hay en las masas de los reactantes? Vean la ecuación aquí. Hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿ya? ¿Cuántos moles hay de hidróxido de sodio según la ecuación? 6. 6 moles. ¿Por cuánto? 240 gramos por mol. Perfecto. Ahí se me dan los moles y me perduran las masas. Si yo sumo estas masas, esto me queda 399,88 más 240. Todo esto ya está pasado a gramos. Y este valor, si yo perdón, pido también disculpa por el desorden, siempre voy a disculpar por eso. ¿Ya? Espero que lo que les quede sea que lo que estoy hablando, no lo dibujo horrible. Si yo hago esta sumatoria, me da 639,88 gramos. ¿Ok? Esa es la masa de los reactantes, MR. ¿Qué debes encontrar yo en la masa de los productos? Como adelanto. Lo mismo. Lo mismo, porque dice que la ley de Lavoisier cumple esto, ¿cierto? Se cumple. Pero ¿cómo tengo que probarlo yo? Sacando la masa de los productos igual. Sacando la masa de los productos de la misma forma, precisamente. Ahí sería entonces, no lo he calculado, pero lo voy a dejar expresado. 2 pesos moleculares, 2 por el peso molecular del sulfato del hidróxido de hierro, ¿ya? Más 3 veces, 3 veces el peso molecular de el sulfato de sodio. ¿Ya? Por eso les decía que estas y esta y todas las que están acá etiquetadas son su tarea. Y tienen que hacer exactamente lo mismo para la ecuación del nitrato de cobre, perdón, el ácido nítrico con el cobre. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Formas de hacer el ejercicio? ¿Algo más? ¿No? Para seguir, Sí, para terminar. profe. Oye, sí, disculpa, que está un poco de delay. Las tablas de la ley de conservación de materia se rellenan con las ecuaciones ya balanceadas, ¿cierto? Sí, por supuesto, sí, eso sí. Ya. Pero hay que respetar eso, como les decía. Y la tablita que se confecciona, ojo, la tablita que se confecciona, que es la primera, que tienden a confundirse algunos, es con los datos del informe, o sea, del práctico. La pregunta número 1 es: ¿se confecciona una tabla? Eso es con los datos de el video, perdón, del video. Dice, hay una reacción, el sistema pesa tanto, se hace la reacción, el sistema pesa tanto. Con esos datos ustedes hacen la primera tabla. Esta tablita la hacen después, en la pregunta número 2. Esta igualación de las masas de los reactantes y los productos y el balanceo de las ecuaciones. ¿Eso resuelve su duda? ¿O no? ¿O la Sí. Ah, ya, súper. ¿Quién más? Escuché varios que tenían dudas. Lo rato. Sí,
Yo todavía no me queda claro sobre las cantidades de moles o moléculas que se va a ocupar para multiplicar el peso másico. ¿Sería el de la masa, el de la fórmula cuando se balancea o cuando se pasa la fórmula tal cual? A ver, ¿me puede repetir la pregunta, Pipo, por favor? Porque ¿en qué aspecto no logro pillar dónde está su duda? Como para visualizarlo. Por ejemplo, cuando uno calcula el peso másico de, por ejemplo, el primer reactante. ¿Ya? Yo debo multiplicar el peso con la cantidad de moles o moléculas que ya tengo en la fórmula o las que están balanceadas. No, en la que está en la fórmula, pero de la estructura propia. ¿Ya? No pesque los numeritos en rojo, eso es lo que trato de decirle en este minuto. Por ejemplo, para el hierro, no sé si esto lo voy a explicar, pero para el sulfato de hierro, fíjate que utilizo el 2 porque tiene 2 aquí. El 3 para el azufre, porque tiene 3 azufres. Y el oxígeno 12 porque tengo 4 por 3, que serían los de adentro, 12. ¿Ya? Para este caso, para el de hidróxido de sodio, ¿ya? No considero el coeficiente estequiométrico, por lo que explicaba acá, lo que había borrado acá. El hidróxido de sodio tiene 1 de sodio, 1 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Este numerito es sencillamente producto de que la reacción con ese otro reactivo es así. No, ese número puede variar, ¿ya? En otras reacciones. El hidróxido de sodio, no sé, por ejemplo, en el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, que es otra reacción, ahí yo tendría un valor de 2, ¿ya? En vez de un 6, porque la reacción es así. No sé si le responde a la pregunta. Sí, gracias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí entonces, amigos? Ya para ir terminando, porque las otras preguntas son... la pregunta 4 es netamente suya, redacción suya. Ahí va más o menos abocado a lo que habíamos conversado con los procesos de floculación. ¿Okay? Y me falta, finalmente, me voy a tomar la licencia de hacer la pregunta 3. Dice, calcula los gramos de dióxido de nitrógeno producidos a partir de los gramos de cobre pesados experimentalmente usando la relación en moles. Permiso, si ustedes desean, por supuesto, pueden, voy a borrar esto ya, pero si ustedes desean, por supuesto, sacar un pantallazo, estaría bien bueno, pues se lo pueden compartir a sus amigos y reírse de la caligrafía de Bastián, o del conocimiento de Bastián, pero voy a borrarlo ya, de que le estoy usando. Voy a escribir nuevamente la ecuación que estábamos viendo ahora. Voy a hacer esto. Era el cobre con el ácido nítrico, lo voy a escribir voy a escribir los coeficientes con otro color, ¿ya? Para que nuevamente volvamos a hacer la distinción. ¿Ya? Esto es CuNO3 2 más NO2 más agua. ¿Ok? Le voy a poner los coeficientes con un color rojo. Esto era un 4, acá había un 1, ¿no? Lo voy a escribir igual, 2 y 2. Bien. ¿Qué me dice esta información para hacer lo que yo necesito hacer? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se anima a vaticinar algo? ¿O alguien se anima a decir algo? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué me dice esa información? ¿Qué me dice lo que le acabo de escribir yo? ¿Cómo lo traduzco yo de ese lenguaje que está como en pseudo matemática, en español, que se supone que es química, ¿ya? ¿Cómo eso yo lo traduzco en palabras? ¿Cómo me lo podría decir usted? Con respecto a la pregunta, ¿Sí? que un cobre produce 2 N2, ¿a eso funciona? Perfecto, esa es la relación en moles que usted me está diciendo y en particular, ¿ya? La que usted me ha señalado es la que nos interesa. Esta, que un cobre, ¿ya? Me va a generar esta es la relación en moles que a mí en particular me interesa. Sin embargo, para todas, ¿ya? Sería que un cobre, ¿ya? O un mol de cobre, ya empecemos a hablarlo con términos ya un poquito más químicos. Un mol de cobre va a reaccionar con 4 de ácido nítrico y me va a formar un mol de dióxido de un mol de nitrato cúprico de 2 moles, que era el que portaba de dióxido de nitrógeno, y 2 moles de agua. Esa es la base de la estequiometría. ¿Hay dudas?
Profe, la masa atómica para cada elemento, esas están en la tabla. Que me haya retrasado tanto en responder eso. Ya están perdón, no en la tabla, en la guía. Utilicen las que están en la guía, realmente, cosa de que todos tengan el mismo cálculo. ¿Ya? Pero idealmente, o sea, si ustedes lo hacen con otros datos, da lo mismo. A nosotros nos interesa el procedimiento de cómo calcular un peso molecular, más que por sobre el valor. ¿Okay? Entonces, vuelvo acá. Lo que te dice el compañero, muy sensatamente, efectivamente, por cada 1 mol de cobre, yo voy a generar 2 de NO2, 2 mol de NO2, ¿ya? Y eso es inamovible, ¿ya? Eso es así. Es así porque la reacción me lo da, esto es un dato, 2 mol de NO2. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? Ahora, yo ¿sí? Dime. No entiendo lo que está haciendo, o sea, ¿para qué hace esto? Porque la pregunta 2, perdón, la pregunta 3, claro, porque hago esto, me dicen calcule los gramos de dióxido de nitrógeno producidos a partir de los gramos de cobre pesados experimentalmente. Usando la relación ya, ahí entendí, ¿ya? entendí. Ya. Ahí está Yo el... pensaba que había que sacarle como el peso molecular o algo así, como el Nada, ejercicio. esos datos de peso molecular ustedes ya los van a obtener, porque tienen que hacer el desarrollo de todos los pesos moleculares, sí o sí, necesariamente, ¿ya? Ahora, lo que yo hice reaccionar en el laboratorio no fue un mol de cobre. Si yo hubiese hecho reaccionar un mol de cobre, el muchacho del video tendría que haber pesado 63,54 gramos. ¿Ya? El muchacho que está echándole con una espátula chiquitita, una micro espátula al matraz, eso como reactor tendría que haberle tirado 63,54 gramos de cobre. Pero él no le tiró esa cantidad. Esa cantidad no corresponde. ¿Ya? Que por cierto, ese es el peso molecular, perdón, el peso atómico del cobre. Valor. Peso atómico del cobre, para que lo sepan. ¿Cuánto arrojó el muchacho? O mi colega, por así decirlo. ¿Alguien se acuerda del valor? 20 gramos. 0,20 gramos. 0,20 gramos. 0,20. ¿Ya? 0,20 gramos. Sí, porque si uno hace reaccionar 63,54 gramos de cobre con esa cantidad de ácido nítrico, lo más probable es que el reactor no aguante, y ahí hubiésemos estado contaminados en el laboratorio. Se utiliza una cantidad mucho menor. Entonces, yo no utilicé los 63, un mol, perdón, ya, no utilicé un mol, sino que utilicé solamente 0,20 gramos. Y a mí me dan, como les decía, esta es la base de la esticometría. Y a mí me dicen que un mol, ¿ya?, de cobre, de forma 2 moles de dióxido de nitrógeno, entonces, los A moles de cobre que yo hice reaccionar, ustedes lo van a calcular, me van a generar 2A mol de dióxido de nitrógeno. ¿Está bien eso? ¿Sí? Fíjense que estoy manteniendo la proporción. Lo único que hice fue multiplicar por A en el fondo. Y esta proporción es fija. 1 es a 2. A es a 2A. X es a 2X, etc. ¿Ya? Puedo calcular yo este valor de A que yo definí. ¿Cuánto valdría A? Que vendría a ser el número de moles de cobre. 1. ¿Por qué 1? Hay uno en los reactivos. ¿O no? Recuerde que yo estoy haciendo valores experimentales, ¿ok? Hay una formulita que me va a permitir pasar los moles de cobre. Los moles de cobre son la masa que yo utilicé de cobre dividido en el peso atómico del cobre, que vendría a ser, que yo le había dicho más arribita, la masa de cobre que está en mol, perdón, en gramos, y eso que está en gramos por mol. Y eso vendría a ser lo que yo definí como A. Dudas, porque yo sé que hay muchas dudas. O no sé, en realidad, no tengo idea si hay duda o no. Pero yo espero que se haya entendido esta parte.
¿por qué 0,20 gramos? Me vayan contestando de esa forma. ¿Por qué 0,20 gramos? En la experimentación, el video. La experimentación. El video, precisamente lo que decía mi colega, no utilizó los 63,54 o un mol, ¿ya? Porque eso podría haber salido directo, pero utilizó 0,20 gramos. Con esos datos, ¿ya? Si yo tengo el peso atómico del cobre, puedo transformarlo a moles de cobre. Y yo la relación la tengo en moles. Esta relación está en moles. Fíjese, un mol de cobre, 2 moles de NO2. A moles de cobre, 2 A moles de NO2. ¿Puedo yo transformar estos moles de cobre? ¿Sí o no? ¿Tengo los datos o no? Para transformar a esto, Sí. para encontrar el valor de A. ¿Cuánto sería la masa de cobre, dijimos? 3,20 gramos. 20 gramos, listo. Y usted lo divide por los 63,54 gramos por mol. Eso no recuerdo cuánto da. Siéndole bien franco si lo hubiese soplado, pero en rigor no me acuerdo cuánto da. ¿Ya? 3,14 por 10 elevado a menos 3, creo. Tomen ahí nota de la compañera. Sí, ¿Ya? ahí. Ana, Sí, igual lo 3,14 por 10 a la menos 3. Muchachos, más allá de que lo hagan directo no o que lo copien aquí, a mí me interesa realmente el procedimiento que ustedes vayan a seguir, que no se confundan con los conceptos. ¿Ya? Eso para mí es lo vital, porque esto es mecánico, ¿ya? Pero en rigor, dentro de lo mecánico hay explicaciones que a mí me gustaría que ustedes sepan. ¿Ok? Y eso es finalmente el informe. Ustedes van a encontrar este valor, van a encontrar 2A, y se lo van a, como se lo piden en gramos, porque esto está en moles, que tendrían que ser los moles de NO2. Y si yo se lo pido en gramos, lo que va a hacer es pescar esa 2A, lo va a multiplicar por el peso molecular que usted previamente calculó en la pregunta anterior, y eso le va a dar finalmente la masa de dióxido de nitrógeno que tanto le pregunto, en gramos. De acuerdo como les digo, queda para ustedes, ya para la averiguación e indagaciones de ustedes propiamente. ¿Dudas? Me voy a quedar unos 10 minutitos más. Después teniendo esa masa, la del 2A, ¿se hace lo mismo que para calcular en la primera parte? No sé si me expliqué. No, la verdad es que, a ver, la parte 2, la parte 3, la pregunta 3, hay que trabajarla con el grado de 0,20. Bueno, ¿ya? Para la parte 2, bueno, que hemos hecho antes, puramente teórico. En ese caso, trabajamos con los pesos moleculares y con los coeficientes de experimento. La segunda parte de esta pregunta. No, pues bueno, en realidad yo hice el ejercicio. ¿Cuándo? Esto es lo que me estaban pidiendo. ¿Usted tiene eso? ¿No? ¿Ya? ¿Te lo Usted, juro? como su compañera hábilmente encontró ¿No ha el dejado valor de de A, grabar? ¿ya? Usted puede encontrar 2A y multiplicarlo por 2. Y después, eso sí, acá. Después, lo que hace es Me lo tiene que multiplicar por el mandar peso o- molecular porque ustedes le están pidiendo los No, gramos no. de dióxido de nitrógeno, no los Lo moles, subo y lo los gramos. Lo que sí le pidieron era que usted utilizara esta relación en moles. sin almacenamiento. Eso sí. Gracias. ¿Entendió? Muchachos, están en libertad de acción. Los que se puedan quedar un ratito más y tienen dudas, por supuesto, Profe, y el resto se puede retirar. Gracias. No hay problema. ¿Sí? Venga. ¿cómo se llama la ley de la conservación de la materia donde sale la tabla? ¿Mm? Peso atómico, mol, masa, sumatoria, eso. Hay que hacerle el desarrollo en particular, montones, como proporción, eso. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Chao, para los que se van yendo. Ya. Pronto. Dime, ahora sí. Que la ley de la conservación de la materia donde sale la tabla, al conseguir esos valores que nosotros vimos respectivamente en el video, tenemos que sacar, ¿cómo se llama esto? La proporción, según yo, las masas de otros que... A usted le pesan el conjunto inicial, ¿cierto? Para la parte experimental. Le pesan el conjunto inicial sin reaccionar. Hoy día tomo jugo. Después lo que hace el muchacho, lo pesca, lo ladea, no sé si se corresponde a todo esto, pero lo ladea, lo revuelve, de tal forma que se mezclen los dos reactantes, transcurre la reacción y eso lo vuelve a pesar el muchacho. ¿Sí? Esa tablita se rellena con esos datos en particular. Sí, al conseguir esa sumatoria de masa, en pocas palabras. En el caso de las masas de los productos, ahí tengo que sacar proporción y ahí tengo que hacer el desarrollo.
y habría que hacer un desarrollo. Ah, ya. Pero no es tan, o sea, en particular este laboratorio era largo porque le hacíamos calcular los pesos moleculares en el laboratorio. ¿Ya? O sea, como tiene que sacarme los 8 pesos moleculares y eso era mecánico, pero era engorroso. Ya, eso. Ya. Pero Muchas confío que gracias. este tiene una semana para hacer. Eso. ¿Alguien más? Profe, yo no entiendo muy bien cómo rellenar la tabla en sí, la tabla de la ley de conservación de materia. O sea, no sabría qué datos colocar. ¿Qué pregunta? En la ley de conservación de materia, donde sale como los reactantes y el producto, sale la fórmula y después sale una tabla donde sale PM, mol, masa. O sea, sé que hay que poner como el peso molecular, pero o sea, el mol, ese que sale como mol, se calcula con las fórmulas que usted dio hace poco, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, Ahora, dime el tiro. ¿Cuál era? Baje. Todo lo que tengo. Eso es todo lo que tengo. No tiene. Que sale. A mí me sale una tabla que me sale que tengo que rellenar. Con el peso molecular, sale una de mol. Y mira, esa parte del desarrollo es la que yo hice antes de que empezara a hacer todo la última parte, la del cobre y la de la masa de dióxido de nitrógeno. Esa tablita tienes que hacer, era como el desarrollo que había hecho yo, ¿ya? O sea, como calcular los pesos moleculares y ahí en esa tablita rellenar también si se cumple la ley de conservación de la masa, ya. Pero eso es por formato, me estáis preguntando por el formato principalmente o por... Sí, o sea, no es que no entiendo muy bien cómo hay que rellenarla, o sea, tipo, es que más que nada es confusión mía, sino que más que nada como dónde colocar los datos y todo el tema de eso. Mira, si te complica mucho, hazlo como lo hicimos acá nomás. O sea, saca esa tabla del formato y digo, mira, sabes que el profe me enseñó que los pesos moleculares se calculan así. Y después corroboráis abajo. La forma de cómo lo hagan, dentro de todo, no es trascendente. A nosotros nos interesa de que ustedes muestren cómo calcular un peso molecular, cómo se utilizan los coeficientes estequiométricos, cómo utilizar las relaciones en moles, ¿ya? Ahora, si me quería hacer la pregunta como en concreto, para que quede saneado, idealmente manda un correo con un pantallazo, es decir, oye, ¿dónde relleno con los datos que necesito para que podamos avanzar más en esto? ¿Ya? De esa forma yo te aviento, mira, esta tablita se rellena así, ¿ya? Pero tú haces por supuesto los cálculos. No voy a entregar los cálculos. No, sí, obviamente. ¿Ya? ¿Y me podría dar tu correo por el chat? Por supuesto, sin problema. Y ahí yo lo había dado en todo caso, pero si alguien lo anotó tú también. Bien, encuentro el chat. Ya lo voy a dejar tu correo de nuevo acá. Por favor, preguntas a la hora del trabajo, muchachos. Lo único que les pido es que me una consulta el domingo. Y no podía hacer mucho en ese caso, tampoco. Y tampoco esperen que les conteste el tiro, pero... perdón. Ahí está mi correo. Es mi nombre y mi apellido, @usonia.cl, correo institucional. ¿Se entendió el resto? Yo veo que hay muchos alumnos todavía. Sí, profe. Y quedan 39 participantes. Muy bien. Mira que estamos prolongados. Disculpe, una pregunta. Sí, claro. Entonces, disculpe, para resumen. Entonces, el primer ítem sería eso de confeccionar la tabla. Es solamente rellenar con lo que nosotros nos informó en el video, ¿cierto? Correcto. ¿Ya? Y eso de comprobar teóricamente la ley, eso, digamos, como que hay que agregar alguna explicación o simplemente queda demostrado que una vez que yo ya balancé todo. Las demostraciones matemáticas son demostraciones matemáticas. Si la igualdad de un lado da 369, era 639,88, en el otro lado 639,88 está aprobado, no tengo ni siquiera que escribirle ok. Suficiente, matemáticamente van a ser ingenieros, así que tienen que manejar su lenguaje matemático. Joaquín, ¿y alguien más después de dudas? Sí, profe. ¿Se supone que tenemos que trabajar con los pesos atómicos que usted presentó o puedo buscar otro? Si usted busca otros, señale dónde los saca y cuánto le dan, porque pueden ser levemente diferentes. Pero si utilizas ese peso molecular en el informe, ¿ya? Tienes que utilizarlo en todos los datos. Si por ejemplo a ti del nitrógeno te da, por darte un ejemplo, 14,04, por ejemplo, tú utilizas el nitrógeno 14,04 en cada cálculo que tengas que hacer de peso molecular que involucre el átomo de nitrógeno.
Eso es todo lo que necesitamos. Gracias. De nada. Pues sí, estamos. No sé si será muy tarde ya, si no le pregunto después. Pero no entendí la última parte. Lo que explicó sobre la relación de moles. Lo de A. Sí, lo de A. Espera. Ajá. Claro. Déjame ver. Creo que no estaba compartiendo eso. No sé si quiere que lo haga de nuevo dentro de todo, si tiene tiempo. Yo tengo. No sé si a alguien le interesa también que lo haga de nuevo o son otras dudas. O sea, a mí hay partes que no me quedan tan claras, así que tampoco me gustaría hacerlo de nuevo. ¿Cómo? ¿No le gustaría hacerlo de nuevo? O sea, no me molestaría si hacía no, porque hay partes que no me quedaron claras. Ya, Profe, perfecto. antes de que borre eso, el resultado de ese 3,14 por 10 elevado a menos 3 se multiplicaría por el peso de la molécula. No, O sea, para pasarlo a gramos, sería por 2 y después por el peso molecular. el peso de... Ahora sí. ¿En esta parte que estoy rayando? ¿O acá? No, pues, ese es 3,14, por pasarlo ¿Ya? después, porque ese es el valor de A, ¿no? Ya, pero el A ¿en qué está? En mol. En mol, ¿ya? Y yo lo transformé, venía de una transformación de masas, que era los 0,20 gramos de cobre, que pesó el muchacho en el video, ¿ya? Esos gramos, que eran los 0,20, los dividí por el peso atómico del cobre, que es 63,54, y eso me dio el 3,14 que calculó su compañera por 10 a la menos 3 mol. ¿Por qué necesito hacer esto? Porque la relación que me dan acá, bueno, la relación que me dan aquí, es precisamente en esa relación, que la que escribí acá abajito también, es en moles. Entonces yo necesito establecer esa relación en moles con los moles que yo trabajé. Y los moles que yo trabajé son precisamente esa cantidad. Los moles de cobre en particular. Ya. Eso le atiende su duda. Ya. Y de aquí, Sí, a lo fíjate, que- entonces... dale, pregunta. Entonces, yo saco eso, y ese lo multiplico por 2 y para pasarlo a gramos tendría que multiplicarlo por el peso molecular del NO2 para pasarlo después a gramos. Correcto. Es el peso del NO2. Perdón. Ya, No vi eso. ya, pero está bien, ¿no? Si las dudas también... A ver, mira, les pasó a todos que no vieron algunos datos, el control y la presión, está bien, yo lo comprendo, así que descuida. Pero sí, está acá. Y eso, esto está en mol, ¿no? Las unidades dimensionales, está en gramos por mol, se me van a ir.